Pues muy buenas. Yo creo que en primer lugar, por supuesto, darles la bienvenida, ¿no?, a quienes nos acompañan, ¿no?, y agradecerles públicamente tanto a José Marín como a Cristina, ¿no?, pues el haberse acercado, ¿no?, a esta sede central de Caja Rural, que es vuestra casa, ¿no? Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. En este capítulo del podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora, grabado en la sede central de Caja Rural, el veterinario José Marín Sánchez y la doctora Cristina Martín, especialistas en sanidad animal y enfermedades infecciosas, nos hablan de la estrategia One Health, una salud que engloba de manera integral la salud de las personas, de los animales y del entorno en el que habitamos, el medio ambiente. Con esta iniciativa, que la Fundación Caja Rural de Zamora lleva a cabo en colaboración con los colegios de médicos y veterinarios de Zamora, se pretende continuar profundizando en asuntos relativos a la promoción de la salud y hábitos saludables. José Marín Sánchez es presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz y director del Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Extremadura. Cristina Martín Gómez es médico y miembro de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Concha. Con ellos, vamos a profundizar en las enfermedades parasitarias que se transmiten entre animales y humanos, destacando especialmente aquellas que afectan a las zonas rurales. Vamos a hablar, bueno, en mi exposición vamos a hablar de la zoonosis, que son aquellas enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, también de las personas a los animales, porque parece que nosotros no transmitimos nada, pero también transmitimos enfermedades a los animales. Bueno, pues de las 1000 y pico enfermedades infecciosas que hay diagnosticadas en medicina humana, el 60% tienen origen animal, corresponden a zoonosis. Y hoy, en este espacio, vamos a hablar de unas en concreto que son las zoonosis parasitarias, las que se deben a los parásitos. Y la RAE define a los parásitos como un organismo animal o vegetal que vive a costa de otra especie, alimentándose de él y depauperándolo, pero sin llegar a matarlo. Eso es una lección que tienen bien aprendida los parásitos, porque saben que si abusan de su hospedador al final acaba muriendo y entonces se quedan sin hogar. Por eso las enfermedades parasitarias en general son enfermedades que cursan con poca o nula mortalidad. Es verdad que alguna vez se le va la mano y provocan la muerte del animal o la persona que están parasitando, con lo cual ellos también acaban ahí. Yo creo que estamos todos de acuerdo que los parásitos son seres que son feos, son resbaladizos, son, si me permitís la expresión, asquerosetes, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. A lo mejor lo que no estamos de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que son seres sofisticados, complejos. Yo creo que son muy simples, son seres muy simples que lo único que les interesa es comer y reproducirse. O sea, basan su estrategia de supervivencia en su aparato digestivo, en su aparato reproductor. Comen y sobre todo se reproducen mucho. Sacan al medio muchos elementos de diseminación, con lo cual se nos hace difícil luchar contra ellos, aunque conozcamos sus ciclos, conozcamos los tratamientos, pero es difícil luchar contra ellos por la cantidad de parásitos que se producen como consecuencia de esa excesiva reproducción. Se reproducen entre machos y hembras, pero también hay algunos que no necesitan machos y hembras porque son hermafroditas, tienen un aparato genital masculino completo y un aparato genital femenino completo, con lo cual, bueno, pues eso, no hace falta la reproducción por machos y hembras. Estamos hablando de trematodos y cestodos, así no quiero utilizar nombres raros, pero por ejemplo los cestodos son las tenias y esos, ya digo, se reproducen de esa manera. Por dar algún nombre,
Ascarisum en porcinos, Ascaris lumbricoides en humanos. Una hembra de Ascaris puede poner al día 200.000 huevos diarios, con lo cual, vuelvo a repetir lo que decía antes, es difícil luchar contra ellos. Bueno, si aceptamos que la vida en la Tierra aparece hace 4.000 millones de años, posiblemente los parásitos no aparecieron en esa época. Posiblemente los parásitos aparecieran como seres de vida libre y que un día decidieron adaptarse a vivir a costa de otros. Eso no es cuestión de un día para otro, pero sí de cientos, miles, millones de años. Decía Charles Darwin, el responsable de la teoría de la evolución, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Y en eso los parásitos son auténticos expertos. ¿Y desde cuándo están los parásitos con nosotros? Pues hay estudios que reconocen que hace 500 millones de años ya había algún protozoo que parasitaba a braquiópodos de aquella época. A lo mejor 500 millones son muchos y no nos lo creemos, pero lo que sí está bien probado es que nuestros dinosaurios, en el Mesozoico, estaban parasitados, ¿no? Se han visto petrificados huevos de nematodos en los dinosaurios. Incluso las garrapatas, pues también estaban hace 100 millones de años. También se han visto en las plumas de algún dinosaurio de aquella época. Se sabe también que los piojos contactaron con el Homo erectus hace 1,5 millones de años. Los piojos también los han encontrado en las momias egipcias, en las peinas que utilizaban, había liendres, había piojos. Y sabemos también que en España, por ejemplo, y se ha descubierto hace poco, un cadáver de una mujer en Jaén que hace 5.000 años, en el Calcolítico, estaba parasitada por Ascaris lumbricoides. Hubo una época, siglo XIX sobre todo, cuando aparecieron vacunas, cuando aparecieron los antibióticos, cuando aparecieron los plaguicidas, que nos creíamos que nos íbamos a ver libres de las enfermedades infecciosas, de las bacterias, de los virus, de los parásitos. Y qué ingenuos de nosotros que no sabíamos que ellos se adaptan a cualquier cosa que surja nueva en su entorno. En esa adaptación se han adaptado, por ejemplo, un mosquito, en realidad cualquier parásito hemático se ha adaptado a succionar sangre inoculando un anticoagulante. Pensad que si no fuera así, no podrían comer, no podrían succionar esa sangre porque se les coagularía a medida que lo van succionando. Así que ellos nos inyectan un anticoagulante, un antiinflamatorio, un anestésico, de tal manera que no nos enteramos. Los piojos, por ejemplo, antaño tenían alas y se han adaptado a vivir en los pelos. Se han adaptado precisamente con esas garras a agarrarse a los pelos y se han aplastado dorsoventralmente para poder andar mejor. A las pulgas les ha pasado igual, también perdieron sus alas, estos se han aplastado lateralmente y a estos sí que no les hace falta volar, porque con esos saltos que dan, pensemos que una pulga puede saltar entre 40 y 70 centímetros, 1 metro. Precisamente las pulgas son las que más sangre succionan, incluso sangre que no les hace falta para su consumo propio, pero son unas dragonas en sangre, y por eso la mayor parte de la sangre que succionan luego la defecan, que es sangre, coágulos de sangre, que le va a valer de alimento a sus larvas que salgan de los huevos. En esa adaptación trófica, por ejemplo, las garrapatas son capaces de succionar sangre hasta llegar a un tamaño 10 veces superior al que tienen cuando están en estado de reposo. Y otra cosa que quería decir y significar es que a veces pensamos que los parásitos es cosa de países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, pensamos en malaria, en giardia, en todo esto, pero digamos que con el tema de la globalización, con el tema de cambio climático, bueno, ya todo es de todo. El mosquito tigre, por ejemplo, es un mosquito que vuela muy mal, vuela poco, y sin embargo lo tenemos en los 5 continentes. Nos los hemos llevado en nuestros coches, nuestros aviones, nuestros barcos. Y eso, pensemos que no es de países subdesarrollados, nos llevaríamos las manos a la cabeza si supiéramos la cantidad de sarnas que tenemos en nuestra sociedad, por ejemplo, que es una enfermedad
muy mal vista, y como es mal vista nadie lo dice y existe mucho contagio, existe mucha sarna. Por tanto, vamos a olvidarnos de países subdesarrollados, y todas estas enfermedades parasitarias están en todos sitios, sean o no desarrollados. Si son especialistas los parásitos en algo, es precisamente en manipularnos, ¿no?, a los animales y a las personas. Ellos lo que quieren es completar su ciclo, y por eso sabemos que en el caso de la malaria, que cuando una persona, un animal, está parasitado por Plasmodium, va a desprender un olor especial que atrae a los mosquitos. Sabemos que la malaria es transmitida por mosquitos, los mosquitos anofelinos. Bueno, pues una persona infectada por malaria tiene un olor especial que atrae a los mosquitos. Es decir, ellos hacen las cosas para que el ciclo se lleve a cabo. Porque un mosquito en condiciones normales te pica en base al calor que produces y al dióxido de carbono que emite. Luego hay otras cosas que son los olores corporales del sudor, que es lo que hacen que le piquen a unos y a otros no. Bueno, pues en este caso se atrae al mosquito anofelino mediante la producción del sudor especial que provoca el Plasmodium. Lo peor de todos los parásitos es cuando nos manipulan a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso central. Es el caso de toxoplasma, de la toxoplasmosis, que es una enfermedad que tradicionalmente pues, se ha rescindido, salvo a los inmunodeprimidos, se ha rescindido a la embarazada, a la mujer embarazada, con las malformaciones fetales, con los abortos, y que es una enfermedad que afecta a cualquier animal de sangre caliente. Es verdad que los reservorios principales son roedores y aves, que el hospedador definitivo son los gatos, y que nosotros nos infectamos a partir de las heces de gato, a partir de las verduras contaminadas por las heces de gato o por el consumo de carnes poco hechas o crudas. Entonces está ya más que probado en este sentido que un ratón en condiciones normales huye de la presencia de un gato por el olor que está, por la orina del gato, por el olor que le da a gato. En condiciones normales tiene que huir porque si no sabe que va a ser comido. Bueno, pues también se sabe que cuando un ratón está infectado por toxoplasma, adquiere un comportamiento temerario y ese olor incluso le agrada. Por tanto, ese ratón va a permanecer allí y lo más probable es que sea comido por el gato, que es justamente lo que quiere el parásito, lo que quiere toxoplasma, que el ratón sea comido por el gato y así completar el ciclo. Por eso sabemos que toxoplasma, aunque está en todo el cerebro, pero hay una cierta zona del cerebro que es la amígdala, dentro del sistema límbico, donde están todos los miedos, donde están todas las fobias, donde están todos este tipo de conductas anormales. Y ahí es donde existe mayor concentración de toxoplasma. Por eso esa enfermedad, que siempre quedó relegada a la embarazada, ahora se está relacionando con los trastornos de esquizofrenia, bipolares, obsesivo-compulsivos, los suicidios. Bueno, es una hipótesis que habrá que seguir investigando, pero cuando menos es un poco inquietante. Para aquellos que tengan perros y gatos, pues tener cuidado con los ascáridos. Antes hablamos de ascaris en el porcino, en los humanos. Perros y gatos también tienen sus ascaris y también pueden infectar a las personas a través de vía oral. Y como nosotros vamos a ser unos hospedadores que no son los habituales para ese ascaris, pues va a hacer cosas raras, ¿no? ¿Ves? Lo de la larva migran, va a hacer trayectos en la piel que se ven macroscópicamente. Hay otro parásito que es Ancylostoma, que le pasa un poco parecido. Este incluso puede atravesar la piel. Dos tenias en perros y gatos sobre todo a tener en cuenta: Dipilidium, que el hospedador intermediario son las pulgas, por eso es muy importante los perros tenerlos desparasitados en el tema de las pulgas, y Equinococo, que es la tenia responsable de que las personas padezcan el quiste hidatídico, las personas y los animales. O sea, una oveja, un cerdo, una vaca puede tener esos quistes hidatídicos en pulmón, en hígado, y el responsable es la tenia que tiene el perro. Yo en particular estoy operado de un quiste hidatídico en pulmón izquierdo, pero hace ya muchos años, de cuando yo era un niño. Afortunadamente ya no hay tanta hidatidosis, pero se siguen dando casos. Por tanto, es fundamental
pues explicar a la gente que sus perros tienen que estar desparasitados contra estas tenias, porque si no podemos padecer este tipo de cosas. Ya voy acabando, no me quiero dejar el tema de leishmania, de la leishmaniosis, que es archiconocida por todo el mundo. No quiero entrar en la sintomatología de la leishmaniosis canina, porque nos iríamos de tiempo, pero sí decir que el mosquito transmisor, porque también es una enfermedad transmitida por mosquitos, es un mosquito al que no le hace falta el agua para poner sus huevos, como a otros culícidos. Este pone sus huevos en materia orgánica, animal o vegetal, y vive en las madrigueras de animales, en las oquedades de los árboles, en las oquedades de las piedras. Un mosquito que vuela mal, también tiene un radio de acción de 500 metros, que pica al anochecer y al amanecer, por eso no debemos dejar nuestros perros a la intemperie, no deben dormir a la intemperie, y es un vector que aprovecha, por ejemplo, en las situaciones de las realas, donde hay muchos perros, para poner las hembras sus huevos en las heces de los perros y alimentarse de la sangre de los perros. Hay estudios recientes que demuestran las prevalencias altas en las ratas de alcantarilla. Se habla incluso de prevalencias del 30%, porque allí tienen también su materia orgánica, me refiero al mosquito, materia orgánica para poner sus huevos, las ratas para consumir la sangre y las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Por tanto, las ratas, los roedores en general, los lagomorfos están adquiriendo una importancia, los lagomorfos me refiero a conejos y liebre, están adquiriendo una importancia tremenda porque, por ejemplo, la epidemia que sufrió Madrid en 2009, a partir de 2009, se infectaron personas inmunocompetentes. Siempre la leishmaniosis ha sido, digamos, restringida en personas a inmunodeprimidos. En ese caso hubo muchos casos de personas inmunocompetentes con leishmaniosis tanto cutánea como visceral. Y el reservorio fue una superpoblación de liebre que hubo en la zona de Fuenlabrada, en la provincia de Madrid. Pero bueno, aunque están saliendo estos reservorios, que no nos confundamos, y el reservorio principal en la leishmaniosis es el perro. Decía un compañero médico que la leishmaniosis canina de hoy es la leishmaniosis humana de mañana. Así que, bueno, pues a prestarle un poquito de atención también a esta enfermedad. Y la última que quería hablar solo un pelín de él, es la triquinela, la famosa triquinelosis que todo el mundo conoce, sobre todo si pertenece al mundo rural, porque sabe que cuando hemos hecho las matanzas domiciliarias, pues siempre el inspector veterinario tiene que acudir para tomar la muestra correspondiente y que no exista ese parásito. También a tenerlo en cuenta, sobre todo en jabalí, y por eso resaltar la función del veterinario, que nos comemos tranquilamente los filetes de los cerdos o cualquier alimento de origen animal y nos lo comemos tranquilamente, pero no sabemos o no pensamos que detrás de todo eso ha habido la inspección de un veterinario, que es el que hace precisamente que no tengas la enfermedad. La función preventiva, digamos, que queda para nosotros. Y ya acabo diciendo que un poco en lo que tú decías, que con el concepto o el enfoque One Health, y es verdad que si hay un solo mundo y si hay un solo planeta, pues tiene que haber una sola salud. Ya está bien de hacer distingos entre enfermedades, entre salud animal y salud humana. Y si a todo esto le añadimos la salud del medio ambiente, pues completamos ese círculo desde el cual hay que mirar. Bueno, una serie de datos para acabar, y es que 30 millones de mascotas en España, 9 millones de perros, 6 millones de gatos, algo más de 6 millones de niños en edad escolar. El 50% de los hogares tienen perros. El 35% de las personas mayores que viven solas están acompañadas de una mascota. Y esto ni es bueno ni es malo, mejor es bueno, porque tristemente esta sociedad se está un poco deshumanizando y estamos buscando en los animales lo que no conseguimos de las personas. Por tanto, el poder afectivo que tienen los animales con respecto, o que le pueden dar a las personas, me parece algo tremendamente beneficioso, pero, como yo digo siempre, los árboles no deben impedirnos ver el bosque. Quiero decir, podemos tener esa relación con los animales, pero con cuidado,
saber que los animales pueden transmitirnos enfermedades y, por tanto, tenemos que procurar la salud del animal, y si procuramos la salud del animal, tendremos la salud de las personas. Continuando con el tema, principales zoonosis parasitarias dentro de la estrategia de One Health, una salud. Decir lo primero que One Health, ¿qué es One Health? El enfoque de One Health es una estrategia elaborada para implementar acciones coordinadas entre distintas disciplinas, la medicina, la veterinaria, la ecología, con el objetivo de reducir los riesgos de la salud. Parece que este concepto es un concepto reciente. Desde 1984 organismos internacionales acuñaron este término, pero desde muchos años antes investigadores, médicos como Hipócrates, Virchow, Robert Koch, Louis Pasteur, ya vieron que había una relación entre la salud humana y la salud animal. Esto es especialmente importante en zonas rurales, en zonas como Castilla y León, en zonas como Zamora, donde hay una amplia área rural, donde las personas están en íntimo contacto con animales, sobre todo animales domésticos, pero también con fauna silvestre y que además están en contacto con el medio ambiente. ¿Y qué es una zoonosis? Como nos decía el doctor José Marín, una zoonosis es una enfermedad transmitida entre animales y personas. La OMS ha estimado que el 60% de las enfermedades infecciosas están producidas por zoonosis y que hasta el 75% de estas zoonosis son zoonosis nuevas, zoonosis emergentes, que además en las 3 últimas décadas estas zoonosis están apareciendo nuevas zoonosis emergentes, y esto es preocupante. Hay varias zoonosis que pueden ser transmitidas por bacterias, por virus, por hongos, pero el tema del que voy a hablar es el de las zoonosis parasitarias. Como decía el doctor José Marín, hay muchas zoonosis parasitarias, no me puedo dedicar a todas, sino simplemente a las más principales. Empezando por la equinococosis. Nos hablaba un poquito el doctor José Marín. La equinococosis es la hidatidosis, que llamamos habitualmente. Es una enfermedad transmitida por los perros, por el contacto de ellos, por agua o por alimentos contaminados. Las personas se transmiten, se contagian y lo que producen son quistes, sobre todo en el hígado. Estos quistes pueden pasar la circulación del hígado y llegar hasta el pulmón o hasta otras vísceras. Normalmente estos quistes hidatídicos son asintomáticos y solo los podemos encontrar cuando hacemos una prueba de imagen. Pero estos quistes hidatídicos pueden crecer, pueden comprimir estructuras vecinas, pueden incluso romperse y producir reacciones anafilácticas que pueden llevar a la muerte de los pacientes. Por lo tanto, es importante un antiparasitario y una intervención quirúrgica. Otra de las zoonosis parasitaria es la leishmaniosis, de la que ya nos han hablado. La leishmaniosis nos la transmite un mosquito, el mosquito Anopheles, el hospedador principal de los perros, y lo que produce en el humano son úlceras cutáneas, úlceras también en las mucosas, pero también puede afectar a órganos profundos, a vísceras. Y esta leishmaniosis visceral es casi mortal, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. De la toxoplasmosis ya nos han hablado. La toxoplasmosis se transmite a través de agua, alimentos contaminados, a través del contacto con heces de gatos. Es especialmente importante, especialmente mortal en pacientes inmunodeprimidos que tienen las defensas bajas y también en embarazadas que transmiten esta enfermedad al feto y pueden producir la toxoplasmosis congénita con graves enfermedades en el recién nacido. Importante educar a los pacientes inmunocomprometidos y a las pacientes embarazadas de limitar el contacto con los gatos contagiados, con los gatos infectados, una buena higiene y sobre todo que no coman carne cruda ni poco cocinada. En los pacientes que no tienen una afectación del sistema inmune, esta enfermedad suele ser asintomática hasta en el 80% de los casos, aunque a veces dan síntomas un poco leves, que no tienen mayor importancia y que ni siquiera llegamos a diagnosticarlo.
Otra zoonosis parasitaria, la trypanosomiasis, aunque no es endémica de nuestra zona, pero sí que vemos casos importados de Latinoamérica. El reservorio principal, los animales domésticos, los perros, gatos, ratas, y es transmitida por el chinche. El chinche pica y nos produce una reacción local en la zona de la picadura. Puede producir síntomas viscerales, meningoencefalitis en la fase aguda, y cuando no tratamos esta enfermedad en la fase aguda, podemos llegar a una infección crónica con afectación cardíaca y afectación gastrointestinal. La cisticercosis, producida por la Taenia solium, la tenia del cerdo, transmitida a los humanos cuando ingieren los huevos de la Taenia solium, va a dar lugar a nódulos en la piel, nódulos en los ojos, nódulos incluso en el sistema nervioso central. Debemos limitar el consumo de carne que no esté bien vigilada por los veterinarios. La giardiasis está producida por la Giardia lamblia y se transmite por el contacto con animales, por el consumo de agua contaminada, de vegetales, de verduras que están contaminados con aguas. Y lo que nos produce son síntomas gastrointestinales, gastroenteritis, diarrea, síntomas de mala absorción a nivel del intestino. Es recomendable instruir a la población de que no deben consumir ni estar en contacto con aguas contaminadas y que tienen que hacer un buen lavado de todos los alimentos, frutas, verduras, no consumir agua contaminada. Y la triquinela, de la que ya nos han hablado. La triquinela antes la veíamos mucho, hace muchos años, cuando no había un buen control veterinario, que además ahora ya se ha establecido como obligatorio. La veíamos en las matanzas caseras de las zonas rurales de cerdos, pero también de jabalíes. Ahora únicamente se ve en la caza, en el consumo de la caza silvestre. Está producida por Trichinella spiralis y, como decía, se produce por el consumo de carne contaminada. ¿Y qué nos va a producir? Pues fiebre, prurito, síntomas viscerales, gastrointestinales. Y si este quiste se asienta sobre los músculos, va a dar lugar a una miositis. Y la última zoonosis parasitaria de la que voy a hablar es de la fasciolasis. La fasciolasis, producida por la fasciola, tiene un reservorio en animales herbívoros y se transmite por el consumo de verduras y aguas contaminadas. Va a producir en el humano síntomas gastrointestinales, pero también cuando esta fasciola llega hasta el tubo digestivo, puede incluso producir obstrucción del conducto biliar y hacer que tengamos infecciones abdominales repetidas. Bien, y uno de los temas más importantes para estas zoonosis parasitarias es el control. Debemos hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, pero sobre todo, y antes de llegar a la infección, lo que tenemos que hacer es una prevención y control. Lavado de manos, lavado de verduras, no consumir aguas contaminadas, que no estemos en contacto con estas aguas y sobre todo que haya un control de los productos alimentarios que tomamos. Y en esto tienen buena parte y buen trabajo los equipos de veterinaria. Y como conclusión, yo suelo decir que las zoonosis parasitarias representan un desafío global que requiere un enfoque One Health para su prevención y control. Yo quería saber, doctor Marín, de qué manera podemos coordinar eficazmente la salud humana, la salud animal y la del medio ambiente para detectar y controlar enfermedades que estén causadas por parásitos que pasan de animales a personas, especialmente en zonas rurales, de las que usted hablaba antes. Bueno, a ver, yo en primer lugar quería decir que a lo mejor estamos ya un poco confundidos porque es verdad que los tiempos cambian y el sector primario, agricultura y ganadería, pues están en crisis, ¿no? Como consecuencia de sequías, como consecuencia de diversas cosas, pues ha habido multitud de cierres de explotaciones. Todo eso se une a la despoblación rural, con lo cual quizás eso que en otro momento podía haber ocurrido, ese mayor contacto de personas con animales en el mundo rural, creo que se ha trasladado al mundo urbano. Antes daba
cifras de 30 millones de mascotas, y la mayor parte de ese contacto animal-personas ocurre en las grandes urbes, en las ciudades. Y ahí es donde se producen las verdaderas transmisiones de enfermedades entre animales y personas. Con respecto a lo que podemos hacer, pues a nivel médico, a nivel veterinario, pues podemos hacer nosotros realmente poco. Los que tienen que hacer este tipo de cosas, implementar políticas One Health, son las administraciones, me da igual la administración del Estado como las administraciones autonómicas o locales. Ellos son los responsables de establecer ese tipo de políticas para ser cumplidas. Nosotros sí que hacemos cosas, pero las hacemos a nivel personal. Nosotros, por ejemplo, en Badajoz hace tiempo que pusimos en marcha una colaboración entre el Servicio de Medicina Interna del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz y el Colegio de Veterinarios. Todos los meses hacíamos sesiones clínicas de alguna zoonosis que se había diagnosticado en el hospital. Pero bueno, son cosas que se quedan en el ámbito pues personal, en el que médicos aprenden de veterinarios y nosotros aprendemos de médicos, farmacéuticos, enfermeros o biólogos, del personal que sea. Nosotros tenemos una frase acuñada desde hace mucho tiempo que es, como somos responsables del control de los alimentos de origen animal, decimos que controlamos absolutamente todo desde el campo a la mesa, es decir, desde que nace el animal hasta que es consumido por las personas. Sabemos dónde nace, la provincia, el término, el país, sabemos de qué se ha estado alimentando, cuándo lo trasladan al cebadero, matadero, sabemos la matrícula del camión, el nombre, el DNI del conductor, sabemos a qué cebadero va, sabemos a qué matadero, sabemos a qué carnicería, sabemos a qué supermercado. Establecemos lo que se llama trazabilidad, porque a la hora de algún brote o algún tipo de enfermedad, saber seguirle la pista a todo eso. Bueno, pues muy bien. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que esa frase que yo decía, que del campo a la mesa, resulta que el campo pertenece al Ministerio de Agricultura y la mesa al Ministerio de Sanidad. Y entre el Ministerio de Agricultura y Sanidad no hay ninguna relación. Los laboratorios de salud pública trabajan por un lado, los laboratorios de sanidad animal trabajamos por otro. Entonces no estamos interconectados y eso corresponde a la administración implementar políticas que lleven a ese problema. Los centros veterinarios, sea una clínica, sea un consultorio, sea un hospital veterinario, no son considerados como centros sanitarios. O sea que resulta que la primera barrera de freno de esas enfermedades de los animales a las personas, que son los veterinarios, no están considerados como sanitarios. Estamos desperdiciando una información tremenda porque todos los días están diagnosticando leishmania, toxoplasma y otro tipo de parásitos, como hemos visto. Y no nos enteramos de eso. No nos enteramos porque a nadie le interesa, me refiero a la administración. Entonces, ese tipo de políticas son las que hay que implementar para realmente llevar a la práctica el One Health, porque la teoría ya nos la sabemos todos. Así que, bueno, pues eso, que se acaben de enterar de una vez a quien le corresponda, que mucho mejor es prevenir que curar. Eso no lo digo yo, eso es de toda la vida. Es decir, el otro día asistí a una conferencia en la que se hablaba de nefrología, del diagnóstico, de adelantarnos a la enfermedad renal, que a veces con un simple análisis de sangre y de orina, pues te pueden diagnosticar una enfermedad renal, simplemente con eso. Entonces, quiero decir que es fundamental lo de la educación para la salud, lo del que la sociedad sepa cosas. A veces en los medios de comunicación aparecen noticias como un éxito tremendo. En relación a lo que hablaba antes de la nefrología, en el Hospital Universitario de Badajoz se han hecho 4 trasplantes de riñón como un éxito. El éxito hubiera sido si hubiéramos dicho que no hemos hecho ningún trasplante de riñón porque los hemos sabido prevenir. Ese hubiera sido el éxito. Por tanto, a la Administración corresponde la aplicación de estas políticas y nosotros, mientras tanto, hacemos lo que podemos. Es curioso porque no es nuevo el concepto One Health, lleva más de 40 años y... Bueno, más de 40 años. Nosotros los veterinarios ya lo pusimos en 1923, lo establecimos como lema. Hygia pecoris salus populis, la higiene de los animales pues es la salud de las personas.
Fíjese que no dijimos la salud de los animales es la salud de las personas, dijimos la higiene. Y ahí está el concepto preventivo, es decir, que los animales tengan higiene, que los animales tengan condiciones de bienestar animal, que estén bien alimentados, repercute en su salud, y si ellos tienen buena salud, nosotros también la tendremos. O sea que no es nada nuevo, lo que pasa es que esto sí que es un invento de los americanos y como todo, pues eso va mal. Doctora Martín, ¿cuáles serían, según su experiencia, los parásitos que se transmiten entre animales y personas, sobre todo esos que debemos de considerar prioritarios en nuestro entorno, en una comunidad como Castilla y León, de la que usted hablaba antes, o incluso en un país como España? Yo creo que, bueno, de las parasitosis de las que he hablado son los parásitos más habituales que encontramos, y bueno, Leishmania, Toxoplasma, la triquinelosis, que todavía la vemos, cuando no hay un buen control veterinario. Bueno, son estas prácticamente de las que he hablado, las que a mí me parecen más importantes, en las que debemos insistir. Y sobre todo debemos insistir en integrar, en colaborar entre veterinarios, medio ambiente, médicos, para conseguir erradicar estas parasitosis. Antes de concluir, yo quería plantearles una pregunta a ambos desde sus perspectivas profesionales, tanto médica como veterinaria. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre la importancia del enfoque una sola salud del que hemos estado hablando para hacer frente a enfermedades parasitarias emergentes que compartimos tanto humanos como animales, como incluso el medio ambiente, que también forma parte de ese concepto? Bueno, yo... a modo de resumen y muy breve, lo que acabo de explicar, implementar políticas One Health integradoras desde un punto de vista holístico, de conjunto, para que se lleven a efecto todas estas cosas que estamos hablando. Segundo, el tema, y que antes no lo he dicho, el tema de las enfermedades transmitidas por vectores, mosquitos, garrapatas, es un problema no de futuro, es un problema de ya, está dando muchos problemas y más que van a haber. Y finalmente el tema de la salud de nuestros animales. Está bien tener mascotas, está bien ese componente afectivo que existe, pero que pasen por su veterinario y que tengan la salud de los animales en perfectas condiciones para ellos y para nosotros. Desde su punto de vista. Yo creo que, bueno, el concepto One Health tiene alta relevancia, es un enfoque integral el que tenemos que tener. Tenemos que hacer una vigilancia conjunta, estar continuamente comunicados, detectar, bueno, prevenir, detectar brotes, detectar cualquier enfermedad en los animales, e igualmente transmitir estas enfermedades cuando hay algún brote en humanos, transmitirla a los veterinarios, y un trabajo interdisciplinario entre los tres grupos, medio ambiente, animales y humanos. Bueno, yo creo que tenemos información suficiente como para ir procesando a lo largo de los próximos días y las próximas horas y tener muy claro la relación que existe entre la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente en el que vivimos. Agradecemos enormemente la participación esta tarde de José Marín Sánchez y de Cristina Martín con nosotros. Ha sido muy ilustrativa esta charla. Yo creo que las expectativas han estado a la altura, Narciso. Bueno, yo creo que uno dice que uno no deja nunca de aprender, ¿no? Entonces realmente yo creo que ha sido una verdadera lección, ¿no? Una lección de experiencia, de academia, de sabiduría, y realmente yo creo que algo absolutamente brillante, y algo que realmente yo creo que todos los que hemos podido compartir, ¿no? Toda esta información y todas estas experiencias son absolutamente necesarias, ¿no? Para nuestra sociedad, para nuestra comunidad y sobre todo para el comportamiento social de los nuevos tiempos en los que yo creo que esta sociedad necesita. Así que muchísimas gracias a José, muchas gracias Cristina. Desde Extremadura, sabes que aquí en Zamora, en Castilla y León, en esta parte del oeste de esta región tienes tu casa, y a Cristina ya sabes que nos vemos todos los días, así que muchas gracias a ti y a todo tu servicio y a todos los profesionales de la salud de Zamora, que sabes que compartimos con vosotros experiencia, que compartimos con vosotros espacios y que compartimos sobre todo muchas inquietudes y ganas de trabajar por nuestra gente. Así que muchas gracias a los dos y enhorabuena. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.